gloria. A su nombre, a su nombre, nombre de Cristo, a su nombre. Bien, agradecemos a Dios en esta noche, esta bella oportunidad que se nos brinda. Luego nuestro hermano pastor Isaac Rodríguez, por permitir que estemos aquí en este lugar para compartir un momento adorando y glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mi nombre, Marcos Contreras, pertenecemos a la iglesia Arca de Salvación en Madre Vieja Norte. Nuestro pastor Elson Granado, amén. Así que Dios bendiga a cada amigo que se encuentra aquí en esta noche, cada vecino que puede escucharnos a través de estos altos parlantes, esperando que la bendición de Dios llegue a su vida y que Dios pueda transformar sus corazones a través de esta palabra, amén. Así que de inmediato vamos a aprovechar el tiempo, no quiero hacerle muy cansón. Vamos a ubicarnos de inmediato, el que pueda alcanzarle la vista, en el Evangelio según Marcos, capítulo 5, verso 21. Vamos a estar dando lectura allí. Si usted le alcanza la vista, puede leer. Si hay algún amigo cerca, préstele su Biblia para que lea con nosotros. A su nombre. Bien, ¿cuánto lo tienen? ¿Y cuánto lo están buscando? Lo están buscando todito. Aleluya. Y a su nombre. Bien, vamos a leer verso 21 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vamos a pasar a la parte, verso 35, dice: y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echándolo fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra son vida, Dios. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, el poder y la adoración
Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tu palabra, Señor, son las que nos guían a toda verdad. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre. Bien. ¿Puede sentarse? Aleluya. Puede sentarse un momentico. No queremos ser muy extenso, así que no se preocupe. Solamente ayúdeme en esta noche con su alabanza. Amén. Mientras usted alaba, aleluya, se rompen cadenas. Amén. Bien, yo quiero hablar en esta noche, quiero hablar con el título Cuando llega Jesús. Amén. Quiero compartir ese título en esta noche. ¿Sabe qué? Me llama mucho la atención de que en estos últimos tiempos los mensajes se ha perdido como ese foco. Ya los mensajes no se habla de Jesús. Ya la mayoría de la gente está hablando más de su logro y lo que ha logrado que mencionar y hablar acerca de aquel que le salvó y le transformó. Pero sí, yo sé que siempre hay un remanente que siempre es agradecido y siempre va a hablar de Jesús. Había un predicador muy famoso, aleluya, que se llamaba Jimmy Swaggart, que su mensaje era un mensaje tan sencillo, según muchas personas, porque él simplemente hablaba de Jesús, pero cuando usted veía al final de la campaña se daba cuenta de que no era muy sencillo, porque miles de almas se convertían y venían a los pies de Cristo. Amén. O sea que yo sé que y creo que hay un poder en ese nombre. Mire, la iglesia en estos últimos tiempos ha perdido el norte. Usted ve que muchas veces, tanto los que predican como los que se paran aquí adelante, dicen, aquí está Jesús, aquí está Dios, y la gente está muy tranquilo. Pero cuando alguien dice, ve un demonio, usted ve 2 o 3 que salen danzando. Porque hay gente que cree más en los demonios que en el Dios que lo llamó. ¿Cuánto dicen gloria? Pero eso no es aquí en este sector. Aquí creemos en Jesús y sabemos que cuando Jesús está en un lugar, pues no hay lugar para más nadie. Amén. Y yo quiero hablar en ese tenor en esta noche bajo el título Cuando llega Jesús. Amén. Y en esta noche hemos tomado como plataforma el Evangelio de Marcos para hablar acerca de este acontecimiento que había acontecido claramente cuando Cristo inicia su ministerio. Dice la Biblia que en el libro de Lucas, en el capítulo 4, cuando Cristo llega a la sinagoga, dice que se le entregó el rollo, un rollo de Isaías. Y cuando Cristo toma el rollo en su mano, dice claramente que leyó donde decía, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para traer libertad sobre los oprimidos, para dar vista a los ciegos y para dar habla a los mudos. Y Cristo, cuando llegó y comenzó a predicar el evangelio, dice claramente que comenzó a hacer señales, milagros y prodigios. No había un lugar, no había un sector donde Cristo llegara, donde algo no aconteciera. Donde quiera que Cristo llegaba, algo tenía que acontecer. Por eso me llama la atención que antes de este capítulo 5 vemos un escenario. En el versículo 35 del capítulo 4, Jesús le dice a sus discípulos claramente, pasemos al otro lado. Y cuando Cristo le dice esto a sus discípulos, inmediatamente abordan una barca. Y cuando ellos van de camino hacia el otro lado, dice claramente la palabra que Cristo estaba muy cansado y por tanto Cristo se recostó en la popa de la barca. Y sin embargo, dice la palabra del Señor que de repente se levantó una gran tempestad. Comenzaron a soplar viento, comenzó la lluvia, aleluya, a azotar aquella barca. Me llama la atención porque los discípulos, mientras estaban en la barca, cuando se encontraron bien azotados, cuando comenzaron los vientos a golpear, cuando comenzó, aleluya, aquel viento a golpear esa barca, dice claramente que los discípulos comenzaron a sentir temor porque la barca se estaba hundiendo. Aleluya. Sabe, mire, nadie que Dios lo lleve a otro nivel va a llegar tranquilo. Siempre que Dios quiere promoverte para llevarte a otro nivel, siempre se van a levantar vientos contrarios, siempre se van a levantar tormentas para impedir de que tú llegues al destino profético para el cual Dios te marcó. Los discípulos no sabían lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, Cristo estaba
estaba tranquilo en la barca durmiendo, porque él sabía que si algo se había levantado en medio del mar, era porque había una visitación de Dios para el lugar donde ellos iban. Aleluya. Mientras ellos están siendo golpeados dentro del mar, del otro lado había un hombre que estaba endemoniado, un hombre que estaba atado por demonios, un hombre que era la zozobra del barrio, un hombre que cuando la gente lo veía salía corriendo. Este hombre vivía ante los sepulcros. Dice la Biblia que cuando lo ataban, este hombre hacía los grillos, lo desmenuzaba, porque lo que estaba operando en este hombre no era normal, eran espíritus inmundos. Sin embargo, los discípulos se encontraban siendo atormentados, siendo anegados por aquella tormenta. Pero mientras Cristo esté en nuestra barca, no importa la tormenta, el viento que se levante, nuestro puesto, aleluya, nuestro lugar está seguro. Sin embargo, de aquel lado, aquel muchacho se encontraba siendo la zozobra del barrio. Aquel joven, nadie lo quería en el sector. Era tan tal que este hombre ya no vivía entre la humanidad, sino que había tomado morada entre los sepulcros, porque los demonios lo habían impulsado hacia aquel lugar. ¿Sabe qué? Gadara era una ciudad que por mucho tiempo se había olvidado de Dios. En Gadara comenzaron, aleluya, a apacentar cerdos. Y sabe que esto era contrario a la ley de Dios, porque Dios le había prohibido a los hijos de Israel que apacentaran cerdos. Sin embargo, Gadara comenzó a hacer lo contrario a lo que Dios había establecido. Por eso cuando el mundo decide hacer lo contrario a la voluntad de Dios, entonces se abren puertas para que los demonios comiencen a operar. Hay sectores que comenzaron a hacer la voluntad contraria de Dios, y por eso el diablo se ha metido a muchos hogares, a muchas comunidades, porque le han abierto las puertas a los demonios. Gadara se había vuelto un sector poblado por cerdos, y esta gente se habían olvidado de aquel Dios que la había llamado, y Gadara comenzó a hacer esto, y el diablo comenzó a hacer de lo de ellos. Por eso que hay mucha gente en muchos barrios que cuando ven que la muerte comienza a llevarse a la juventud, comienzan a la lucha de inmediatamente a cuestionar a Dios, pero no cuestionan a Dios cuando están bebiendo, cuando están fumando juca, cuando están envueltos en el alcohol. Ahí nadie llama a Dios, pero cuando hay muerte, ahí todo el mundo quiere ser cristiano. Alaba, oh gloria. Así mismo se encontraba Gadara, le había dado la espalda por completo a Dios, y había un hombre que estaba siendo poseído, pero ellos lo que no sabían, que en medio del mar, en una barca que estaba siendo asolada, venía Jesús de camino. Alguien dice gloria en esta noche. Oh gloria. Lo que le hace falta a nuestro barrio no es barrio seguro, no es Alcohólicos Anónimos, es que Cristo pise nuestro territorio, porque cuando Él llega a un lugar, algo tiene que acontecer. Cuando Él llega a un lugar, algo tiene que pasar. Mire, yo no he visto a Cristo chocando con un alcohólico y sigue siendo el mismo. No, cuando Él choca con alguien, algo tiene que acontecer. Alguien dice gloria en esta noche, alguien dice aleluya en esta noche. Y cuando ellos llegaron a aquel lugar, dice que de repente llegaron a Gadara. Yo me imagino que mientras salían de la barca, sale Pedro y nada acontece, sale Tomás y nada acontece, sale Judas y nada acontece. Pero cuando Jesús llegó y pisó el territorio, entonces los diablos se revoltearon. Alaba. Hoy los demonios están revolteados, no porque está aquí el predicador, sino porque Jesús llegó a este territorio para romper cadenas, para romper chuco, para libertarte, para sanarte, amigo, para decirte que solamente Cristo trae salvación y vida eterna. Aleluya. Dice claramente que cuando Cristo llega a aquel territorio, algo acontece. Aquel hombre sale en su encuentro, y cuando sale en su encuentro de entre los sepulcros, dice que este hombre tuvo un encuentro con Dios y fue libertado. Los demonios que habían dentro de este hombre salieron porque Cristo lo transformó, lo libertó. Pero me llama algo a la atención, y es que aún así, aún Gadara, viendo el milagro y la señal que había acontecido, Gadara rechazó
a Cristo. Aleluya. Ellos no quisieron aceptar a Cristo, pero sin embargo Cristo ya había dejado una semilla plantada a través de aquel hombre gadareno. ¿Sabe qué? Cuando en un lugar desprecian a Cristo, Cristo entonces toma su lugar, se limpia el polvo y se va a otro lugar. Mientras en Gadara lo habían despreciado, del otro lado había una gran multitud que lo estaba esperando. Y cuando llegaron a aquel lugar, dice la Biblia que había una multitud esperando a Cristo, y entre esta multitud había un hombre llamado Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Este hombre tenía un alto rango ante la sociedad. Era un hombre que se encontraba en la cúspide, pero había un problema, que en la casa de Jairo su hija estaba agonizando. Yo me imagino que Jairo quizás buscó todos los recursos para poder sanar a su hija, pero ningún recurso pudo hacer el milagro. Pero cuando él escuchó hablar de que Jesús venía de camino, el hombre se esperó que él llegó el maestro. Y cuando el maestro llegó, lo primero que Jairo hace es que se postra ante su presencia. Cuando se postra, le ruega diciendo: maestro, mi hija está agonizando. ¿Sabe qué? Jairo tenía una hija con 12 años. Imagínese usted con su hijo que está a punto de agonizar. ¿Qué usted no haría para que su hijo volviera nuevamente a recuperar su salud? Jairo sabía que si su hija, aleluya, duraba un día más así, sin Cristo llegar a su casa, era posible que su generación iba a morir. Pero este hombre se postró ante la presencia y dijo: mi hija, mi generación no va a morir por el diablo. Mi generación no muere cuando el diablo diga. Mi generación muere cuando Dios la manda a buscar. Por eso Jairo representa a la iglesia. ¿Sabe por qué Jairo representa a la iglesia? Porque cuando la iglesia, aleluya, va delante de Cristo, se postra delante de él y le dice: Cristo, no deje que mi generación muera. Entonces Cristo dice: Jairo, tranquilo, que voy para tu casa. Alaba, oh gloria. Hay gente que en esta noche Dios le dice: tu generación no va a morir. Tú no le pariste hijo al diablo. No. Oh gloria. Tus hijos son de Cristo. Alaba. Aunque tú lo veas con una Jumbo Light, dile a tu hijo: no es una Jumbo Light lo que estoy viendo. Estoy viendo un micrófono, porque Dios te va a marcar como profeta. Alaba. Oh gloria. No es tú lo porque estoy viendo tus ojos. Mejor vete delante de Jesús, porque Él tiene la solución a tu problema. Dice que cuando Cristo llegó, Jairo se postró. Inmediatamente Cristo acepta el llamado de ir a su casa. Pero me llama la atención que inmediatamente en medio del camino acontece lo siguiente. Y es que dice la palabra de Dios que había una mujer que tenía un flujo de sangre. Y esta mujer tenía 12 años padeciendo de esta gran enfermedad. Según se cree en estos tiempos, un flujo de sangre viene siendo prácticamente un cáncer vaginal. Esta mujer se encontraba en esta situación durante mucho tiempo. Habían dos generaciones. Una generación que estaba agonizando en su casa y otra generación que por mucho tiempo había sufrido. Dice que esta mujer visitó a muchos médicos y gastó todo lo que tenía. Cuando la Biblia resalta algo, es porque hay algo que quiere dar a entender, y es que quizás esta mujer tenía mucho dinero, pero el dinero no le fue suficiente para solucionar su problema. Hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que tiene muchos recursos, pero muchas veces los recursos no son necesarios para recibir ese milagro que por mucho tiempo tú estabas esperando. Y esa mujer, cuando escuchó hablar que Jesús había llegado a aquel territorio, ella dijo claramente: si yo tan solamente tocar en el borde de su manto, yo seré sana. Porque aparentemente esta mujer había oído hablar la fama de Jesús, había oído hablar de que Jesús fue a Betsaida y allí resucitó a Lázaro de entre los muertos. Esa esta mujer había escuchado hablar de los milagros que Cristo
Cristo había hecho. Y ella dijo, si tan solamente yo tocare el borde de su manto, seré sana. Pero me llama la atención lo siguiente, es que la mujer tenía 12 años padeciendo de esta enfermedad. ¿Y cuántos años tiene la hija de Jairo? Tenía 12 años. O sea, el día en que nació la felicidad en la casa de Jairo, ese día comenzó el dolor en la vida de esta mujer. Pero aquella mujer lo que no sabía era que ese día Cristo iba a hacer 2 milagros en uno. Alaba, oh gloria. Cristo estaba llegando directamente a la casa de Jairo, pero la multitud lo agolpaba, la multitud lo apretaba, pero nada acontecía. Pero cuando esta mujer con fe tocó el borde de su manto, dice claramente la palabra de Dios que aquella mujer fue sana de aquel azote. En pocas palabras, aquella mujer había sido golpeada por el diablo durante mucho tiempo, pero un día llegó Jesús a aquel territorio y algo cambió en su vida. Aquel azote tuvo que irse. Yo no sé, amigo, que te está azotando por mucho tiempo, pero no es por mucho tiempo. Hasta que Jesús no llega a tu vida, no se va ese azote. Gente que no pueden dormir, gente que tienen insomnio, gente que tienen depresión, gente que tienen ansiedad. Te tengo noticia en esta noche. Hoy Jesús vino para este territorio a decirte, hoy yo quiero hacer un milagro en tu vida. Hoy yo quiero hacer que ese azote termine. Hoy esa fuente que te está haciendo mal, hoy se va a secar. Lo que el diablo por mucho tiempo ha hecho en tu vida, hoy se va a secar, porque aquí llegó Jesús. Aquí llegó Jesús. Y voy culminando con esto. Dice que cuando esta mujer fue sana, inmediatamente vinieron una gran multitud. Vino una gran multitud diciéndole a Jairo, no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto. Sin embargo, Jairo, a pesar de esto, recibe una palabra del maestro. Porque cuando usted recibe una palabra del maestro, no importa lo que el diablo diga en derredor. Cuando Jesús habla, no importa lo que diga el enemigo. Cuando hay una palabra de parte del rey, no importa cuánto se levante, aleluya, si tú creíste a esta palabra, entonces tu milagro viene de seguro, aleluya. Dice que Jairo tranquilamente se estuvo quieto, aleluya. Y cuando Cristo llegó a aquel territorio, que llegó a la casa de Jairo, dice que solamente dejó entrar a Juan, a Pedro y a Jacobo, porque hay mucha gente que no están preparados para ver los milagros que el maestro va a hacer en tu casa y en tu familia. Aunque tú estés viendo lo que estés viendo en tu casa, la situación que estés viendo con tus hijos, prepárate, porque tus hijos no están muertos, solamente duermen. Alaba. Este barrio, mire, aunque usted lo vea así, este barrio no está muerto, solamente duerme. Alaba. Y Cristo vino para decirle a este barrio, hoy yo vine a despertarte, a decirte, Talita Kumi, levántate barrio, levántate de esa cama, porque hoy el maestro quiere romper esa cadena que está atando tu vida. Por más que tú estés viendo que le lucha los vientos contrarios, es porque lo que se aproxima de parte de Dios es grande sobre esta comunidad. Aunque tú no estés viendo ahora mismo mucha gente en este lugar o en esta iglesia que se está levantando, prepárate, porque más adelante Dios va a comenzar a romper cadenas. Hay gente que Dios va a comenzar a sacarlo de su casa y a traerlo a estos lugares. Miren, nadie golpea al aire. Cuando Dios pone un sentir en una gente de levantar campo blanco o iglesia para Dios, es porque Dios quiere romper una cadena. Y yo sé que se está golpeando en el mundo espiritual, y algo se está rompiendo en el mundo espiritual. Aunque usted vea esto tranquilo, algo Dios está haciendo. Cuando Jesús dice que va para un lugar, cuando Él pone sus ojos en un territorio, es porque un milagro viene de camino. Y esta iglesia y este barrio no está muerto, solamente duerme. Y Jesús vino para despertar a esta comunidad. Hoy Jesús está pasando por aquí. Póngase de pie. Levante su mano al cielo en esta noche. Aleluya.